Buenos días, compañeros y maestra. Nosotras somos Carolina y Laura y les vamos a presentar el último de los temas, que es el de oído. No se me vayan a dormir, la verdad está muy interesante y está cortito. El oído es un órgano sensorial compuesto por tres cámaras, el oído externo, medio e interno, y que funciona como dos sistemas importantes, como sistema auditivo para la percepción del sonido y como sistema vestibular para el mantenimiento del equilibrio. Los receptores auditivos van a transformar los impulsos eléctricos y los receptores sensoriales van a responder a la gravedad y al movimiento de la cabeza. Voy a explicar poquito lo que va a ser la anatomía de lo que vamos a ver. Lo que va a comprender el oído externo va a ser el pabellón auricular y el meato auditivo externo. El pabellón auricular va a estar sujeto por medio de cartílagos elásticos, como se puede apreciar aquí como de un color grisáceo. Este músculo que estamos viendo aquí es el músculo temporal y este va a ser el hueso temporal. Esta es la glándula parótida y esta es la vena yugular interna. El oído externo va a estar separado del oído medio por medio de esta membrana, que es la membrana timpánica, que va a estar sujeta al martillo y a la cadena de huesecillos que está dentro de la caja timpánica. También se va a incluir la trompa de Eustaquio, que si podemos observar en su porción más proximal, lo que va a contener es hueso y luego esta se va convirtiendo en cartílago hasta que desemboca en la nasofaringe. La base de lo que es el estribo va a estar pegada a la ventana oval. Aquí tenemos dos ventanas, esta es la ventana oval y esta es la ventana redonda, está más abajito de esto que se llama promontorio. La ventana oval va a estar justo a un lado de lo que es el vestíbulo y la redonda de lo que es la cóclea. Esta parte que estamos viendo aquí ya es el oído interno, este es el vestíbulo y esta es la cóclea. Si recordamos, este es el conducto auditivo interno y pasaban dos nervios por ahí, el vestíbulo coclear y el nervio facial. El vestíbulo coclear se va a dividir y una parte se va a ir al vestíbulo y otra parte se va a ir a la cóclea. Como generalidades del oído medio debemos saber que es un dispositivo de transmisión de ondas y adaptación de impedancias y comunica la superficie interna de la membrana timpánica con la ventana oval del oído interno. Aquí podemos ver cuál es el tamaño real de la cadena de tres huesecillos, son muy pequeños y si recordamos en embriología son los primeros en osificarse. La parte que va a estar sujeta a la membrana timpánica va a ser el manubrio del martillo y la que nos va a dar a la ventana oval es la base del estribo. Bueno, otros de los componentes del oído medio también es la caja timpánica, que es la que va a contener a la cadena de huesecillos. Si les digo los límites va a ser más como de anatomía, entonces lo voy a dejar. Nada más para que ubiquemos que esta es la membrana timpánica, que va a estar sujeta al manubrio del martillo y que se va a comunicar con los demás hasta llegar a la ventana oval. Este es el promontorio y sobre este se va a ubicar lo que sería el plexo timpánico. Y también otra cosa que se les agrega son estos dos musculitos que van a estar a un lado de la trompa de Eustaquio y se abren y cierran para equilibrar cambios de presión en el aire, porque va a entrar aire por aquí por la nasofaringe, la trompa de Eustaquio y tiene que tener un equilibrio con el aire que entra por el meato auditivo externo. Existen diferencias en las trompas de Eustaquio según la edad. Por ejemplo, la trompa de Eustaquio en los bebés es más horizontal, además de ser más estrecha y corta, lo que hace que el movimiento del aire y el líquido sea mucho más difícil que en la de un adulto que se encuentra más diagonal, además de ser un poquito más ancha. Por lo tanto, las bacterias quedan atrapadas cuando ésta se inflama y son más propensos a infecciones. El oído interno contiene el órgano sensorial primario con función auditiva y del equilibrio, funciones que dependen de la cóclea y el aparato vestibular respectivamente. Bueno, para hablar un poco de sus partes, este órgano va a consistir en lo que es la cóclea, además de un vestíbulo. Se va a componer por tres conductos semicirculares, es el anterior, posterior y horizontal. Sin embargo, esta imagen no está muy bien y ya lo veremos más adelante por qué. Incluso puedo usar esta de acá. El conducto semicircular anterior y el posterior se fusionan y crean a la rama ósea común, que es este tronquito que vemos aquí. Cada conducto semicircular va a terminar en ampollas
Entonces vamos a tener 3 ampollas. Y dentro del vestíbulo vamos a contener a un utrículo y a un sáculo. Vamos a verlo mejor más adelante. Y la cóclea va a contener a lo que es el órgano de Corti. Les voy a hablar más adelante de lo que son cada rampa o escalas, pero se divide en 3 rampas o escalas. Es la escala vestibular, la media y la timpánica. La media va a contener al órgano de Corti, que más adelante les va a explicar mi compañera Carolina. Bueno, el vestíbulo, al igual que la cóclea, se va a componer de 2 laberintos, que va a ser el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Estos van a tener unos líquidos a los que les vamos a llamar perilinfa o endolinfa según el lugar en el que estén. En el caso de la cóclea va a haber otro líquido que se va a llamar cortilinfa, justamente en el órgano de Corti, pero se los voy a explicar mucho mejor después. Bueno, iniciando con la histología del oído externo o pabellón auricular, su función va a ser recoger y amplificar el sonido desde el exterior. Está determinada por una estructura de sostén interna de cartílago elástico, como ya les había comentado, y está cubierta por una piel delgada con folículos pilosos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Un poquito de la anatomía, pues en realidad está como muy ridícula porque pues es el trago, el antitrago, la rama del hélix, está el antihélix, el hélix, y tiene varias fosas como es la fosa triangular, la escafoidea y un tubérculo que le llaman tubérculo articular de Darwin. Y este ya sería el conducto auditivo externo. El conducto o meato auditivo externo es un espacio tubular lleno de aire. La pared del conducto se va a continuar externamente con el pabellón auricular. El tercio lateral o más distal a lo que sería la membrana timpánica va a contener una pared cartilaginosa por la continuación del pabellón auricular que se había insertado con el cartílago elástico que ya les había comentado. Y los 2 tercios más mediales o más próximos a la membrana timpánica están dentro del hueso temporal. La piel de la porción interna tiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y ceruminosas. Las glándulas sebáceas o ceruminosas lo que nos van a ayudar es a evacuar la descamación de las células del estrato córneo de la piel que se continuó con el pabellón auricular. Esto por medio del cerumen, que es una mezcla de la secreción de las glándulas sebáceas y las células descamadas del estrato córneo. Esta, pues, aparte de que nos ayuda a ayudar a evacuar la descamación del estrato córneo, provee también protección antimicrobiana. Mientras más nos vamos acercando en el conducto auditivo externo a lo que es la membrana timpánica, esta va disminuyendo su cantidad de folículos pilosos y de glándulas sebáceas y sudoríparas, por lo que queda una superficie totalmente lisa. Esta parte de aquí es como una parte media de lo que sería el meato y estas manchitas amarillas que vemos aquí son folículos pilosos. Sin embargo, yo les había dicho que era un conducto circular, tubular, perdón, pero esta protuberancia que estamos viendo aquí pues no lo convierte en un conducto tubular. Entonces esta parte de aquí no es normal, al igual que estas otras 2 de aquí que también están muy cercanas a lo que sería la membrana timpánica. Estas se llaman exostosis, que son crecimientos óseos benignos que provocan hipoacusia al igual que en un exceso de acumulación del cerumen. La hipoacusia es una disminución de la capacidad auditiva. Los folículos pilosos, al igual que el cerumen, lo que ayudan es a evitar la entrada de cuerpos extraños al meato auditivo, pero podemos ver que no siempre son muy efectivos. Bueno, para recordar un poquito, el oído medio estaba comprendido por lo que es la caja timpánica, la cadena de huesecillos y la trompa de Eustaquio que desemboca en la nasofaringe. El oído medio es un espacio lleno de aire que contiene a los 3 huesos pequeños que es el martillo, yunque y estribo, que convierten las ondas sonoras, que son vibraciones del aire que provienen del meato auditivo externo y el pabellón auricular, en vibraciones mecánicas que se van a transmitir a través de estos huesecillos al golpearse unos con otros y se van a transmitir a lo que es el oído interno. La membrana timpánica nos separa lo que es el oído externo del oído medio. Tiene una forma de cono irregular que está a unos 40-45 grados de inclinación. Su vértice coincide con el ombligo y manubrio del martillo. El martillo es el único de los huesos que está adherido totalmente a lo que es la membrana timpánica.
Tiene una porción flácida y una porción tensa. Más adelante les voy a explicar por qué una es flácida y tensa, pero tiene que ver con su composición de las fibras. Podemos ver también el manubrio del martillo que se encuentra totalmente adherido y podemos ver este cono. Este cono no es una parte anatómica de lo que sería la membrana timpánica, sin embargo, pues se le nombra. Lo van a encontrar como cono reflejante o luz, no sé. Pero en realidad este es un reflejo de la luz de cuando ustedes meten el otoscopio. Les había comentado que la membrana timpánica es un poquito como brillosita. Entonces lo que va a hacer es reflejar la luz del otoscopio. Esta tiene 3 capas. La capa más externa va a ser la continuación de la piel del meato auditivo externo sin su estrato córneo. Va a tener una capa intermedia de tejido conjuntivo con fibras colágenas dispuestas de manera radial y circular. Además, su capa interna va a estar compuesta por una membrana mucosa del oído medio. Esta va a recubrir a toda la caja timpánica y a todo el oído medio. Esta está compuesta por epitelio. Se le nombra cúbico bajo o escamoso, pero nosotros lo vamos a manejar como cúbico bajo, ¿va? Como podemos observar, este es el conducto auditivo externo y podemos ver la piel que lo recubre. Y esta ya sería el oído medio, la caja timpánica. Aquí vamos a poder apreciar las 3 capas de las que les mencioné, que es la capa más externa, una continuación de la piel del meato auditivo externo, que es un epitelio plano estratificado, una capa intermedia de tejido conjuntivo con fibras colágenas en sus disposiciones radiales y circulares, y un epitelio que es más interno, que se conoce como una membrana mucosa del oído medio, compuesta por un epitelio simple cúbico bajo, que va a recubrir a todo el oído medio, como ya se los había comentado. Las 2 porciones de la membrana timpánica que les había comentado son la porción flácida y la porción tensa. La porción flácida es más superior, es laxa y carece de la capa fibrosa intermedia. Y la porción tensa es más inferior, además de ser más grande, y posee un centro grueso de fibras colágenas dispuestas de forma radial y circular que le dan el aspecto liso y brilloso del que les he hablado. La cadena de huesecillos está compuesta por el martillo, yunque y estribo. Estas conectan a la membrana timpánica con la ventana oval, o sea, del oído externo al oído interno. Convierten las ondas sonoras que fueron captadas a ondas mecánicas. El martillo está adherido totalmente a la membrana timpánica. El yunque se articula con los otros dos con articulaciones siloviales, además de ser el hueso más grande de los 3. La base del estribo va a encajar con la ventana oval y es el más pequeño de los 3. Carece de periósteo y son recubiertos por el epitelio de revestimiento cúbico bajo que va a recubrir a todo el oído medio. En esta imagen podemos ver una articulación entre el martillo y el yunque de un feto, donde podemos apreciar el fibrocartílago articular, además de la cápsula articular. Bueno, les voy a explicar cómo funcionan esta cadena de 3 huesecillos. Las ondas sonoras, que son vibraciones mecánicas, van a conducirse por el conducto auditivo externo y van a hacer que la membrana timpánica vibre. Al estar el martillo totalmente adherido a la membrana timpánica, va a hacer que éste se mueva y que empiece a golpear a los demás huesecillos. El estribo va a funcionar como un pequeño pistón que va a empujar y retraer a la ventana oval. Si podemos ver, estos que estamos viendo aquí son músculos. Más adelante les voy a explicar qué músculos son. Estos 2 músculos de los que les hablé son el tensor timpánico y el estapédio. El tensor timpánico surge de un conducto óseo y lanza su tendón para insertarse en el martillo. Su contracción aumenta, como lo dice su nombre, la tensión de la membrana timpánica. Y el músculo estapedio surge de una eminencia ósea y lanza su tendón que se inserta en el estribo. Su contracción amortigua el movimiento del estribo. Es el músculo esquelético más pequeño que está lanzando su tendón al hueso esquelético más pequeño. La trompa de Eustaquio va a comunicar al oído medio con la nasofaringe. Está recubierta por un epitelio respiratorio, es decir, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con una quinta parte compuesta por células caliciformes. Si se acuerdan, yo les había comentado que en el oído medio íbamos a tener un recubrimiento mucoso con un epitelio cúbico bajo.
La transición no va a ser abrupta, sino que se va a ir cambiando conforme se cambie el hueso por cartílago. Entonces, en esta parte que está más proximal, se va a ir cambiando a lo que sería el epitelio respiratorio. Esta, como ya les había comentado, permite la entrada de aire para igualar la presión. En su orificio faríngeo, al desembocar en la nasofaringe, se encuentra tejido linfático difuso, además de la amígdala tubárica, como se puede observar en esta imagen. Las celdas aéreas mastoideas, que son todos estos espacios que estamos viendo, van desde la mastoides en el oído medio hasta llegar al temporal. Esta incluso puede llegar a una parte del oído externo y ya pues extenderse hasta el oído medio, incluso el interno. Estas están recubiertas por un epitelio que está continuo a la cavidad timpánica, o sea, un epitelio cúbico bajo o escamoso, que dijimos que lo vamos a manejar como cúbico bajo. Se cree que su función es diseminar infecciones del oído medio y otros dicen que es para aumentar la cavidad timpánica, sin embargo se desconoce su función en su totalidad. Bueno, en esta imagen, como en la mayoría de las que vamos a estar viendo, vamos a tener que usar nuestra imaginación y confiar en Ross, pero vamos a suponer que el epitelio que estamos viendo en estas son celdas aéreas mastoideas, va a ser cúbico bajo, o una continuación de lo que sería el oído interno, perdón, el oído medio. Este es el epitelio escamoso que recubre el conducto auditivo externo y pues hasta hacia este lado sería lo que es el conducto, perdón, la caja timpánica y el oído medio. El interno se va a separar en dos laberintos como les comenté al principio, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo se va a ubicar en la porción petrosa del temporal y el membranoso va a estar dentro del laberinto óseo. El laberinto óseo está conformado por lo que son cavidades y conductos y el laberinto membranoso va a contener lo que son los sáculos y los túbulos. Como les había comentado, entre estos laberintos van a haber espacios que estén llenos de líquido. Estos líquidos se van a llamar endolinfa cuando estén dentro del laberinto membranoso. Están compuestos por una alta concentración de potasio y una baja concentración de sodio. La perilinfa va a estar entre ambos laberintos y va a tener una concentración baja de potasio y alta de sodio. La cortilinfa en realidad no es como que sea un espacio, sino que es un espacio intercelular que está dentro de los túneles del órgano de Corti. Las células que rodean los espacios se consideran un epitelio absortivo y la cortilinfa va a tener una concentración baja de potasio y una concentración alta de sodio. El laberinto óseo va a estar compuesto por conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. Iniciando por el vestíbulo va a tener dos recesos o espacios importantes. El esférico, que va a albergar a lo que es el sáculo, y el receso elíptico o espacio elíptico, que va a contener al utrículo. Estos tres conductos semicirculares son espacios tubulares y se dividen en uno anterior, uno posterior y uno lateral. Forman 3/4 de su circunferencia y cuando llegan al vestíbulo se forman ampollas. Los tres conductos desembocan al vestíbulo por 5 orificios debido a que los conductos semicirculares anterior y posterior se fusionan, como ya les había comentado, y forman la rama ósea común. Incluso aquí podemos ver los recesos de los que les comentaba cuando hablamos del vestíbulo, que es el receso elíptico y el receso esférico o circular. La cóclea tiene una forma de hélice y da 2 vueltas y 3/4 en torno al modiolo. El modiolo se los voy a enseñar en la imagen que viene más adelante. Dentro de este modiolo se encuentra el ganglio espiral de Corti sensitivo. La ventana redonda está cubierta por la membrana timpánica secundaria. Recordemos que la ventana redonda está en contacto con la cóclea. Esta membrana timpánica secundaria está compuesta por 3 capas, que sería la más externa, que va a estar de cara hacia lo que es el oído medio, que va a estar revestida por este mismo epitelio que dijimos que era cúbico bajo, y va a tener una intermedia fibrosa y una interna que se va a continuar con la membrana de revestimiento de la cóclea. Bueno, este es un corte de la cóclea donde vamos a ver algunas de las cosas que hemos mencionado. Por ejemplo, este va a ser la rampa vestibular, la rampa media que va a contener al órgano de Corti y esta es la rampa timpánica.
Este es el que habíamos mencionado como modiolo, que contenía al ganglio espiral. El ganglio espiral se va a conectar por medio de fibras nerviosas con el órgano de Corti a las células ciliadas sensoriales y también se va a comunicar con el nervio coclear. El canal vestibular junto con el canal timpánico van a contener perilinfa y el espacio medio va a contener endolinfa. Esta parte de aquí se llama estría vascular, que va a producir potasio, que va a generar en la endolinfa un potencial endococlear, pero ya se los vamos a explicar mejor más adelante. El laberinto membranoso contiene a lo que es la endolinfa, además de contener a los sacos y conductos de los que hemos estado hablando, y se divide en dos laberintos, un laberinto coclear y un laberinto vestibular. El laberinto coclear incluye el conducto coclear y el laberinto vestibular incluye 3 conductos semicirculares y se continúa con el utrículo que junto con el sáculo se inserta y con el vestíbulo se comunica a través de un conducto llamado conducto utrículo sacular. Este laberinto membranoso está cubierto por células sensoriales que son células ciliadas y células de sostén accesorias. Estas distribuidas en 6 regiones diferentes, se proyectan desde la pared del laberinto membranoso hacia el espacio endolinfático. 3 crestas ampulares sensibles a la aceleración angular, que son las terminaciones de los conductos semicirculares, aquí están las 3 crestas, y 2 máculas, una en un utrículo y otra en el sáculo. Estas sirven para conocer la posición de la cabeza, además del funcionamiento del movimiento lineal de la misma. Y además otra en el órgano espiral de Corti, que va a ser toda esta rayita que estamos viendo, proyectada en la endolinfa del conducto coclear. Este va a ser receptor de sonido. Estas células sensoriales ciliadas son especializadas. Son células transductoras mecanoeléctricas, es decir, convierten la energía mecánica en eléctrica, o sea, las vibraciones que habíamos hablado, en energía eléctrica, que se va a transmitir al encéfalo a través del nervio vestíbulo coclear. Tienen un asa apical de estereocilios, que son cilios sensoriales, y también tienen un sinocilio, que está marcado aquí como K. En el sistema vestibular, cada célula pierde su cilio para conservar su cuerpo basal. Vamos a hablar un poquito de la estructura de las células sensoriales, iniciando por los estereocilios. Como sabemos, están compuestos por filamentos de actina vinculados por fibrina y espina. Son rígidos con proteínas de canal que son transductoras mecanoeléctricas y se adelgazan en su parte proximal, anclándose solo con filamentos centrales. Se unen por medio de enlaces fibrilares llamados enlaces apicales, donde también se encuentran canales para potasio. Usan estos canales iónicos para generar potencial de acción a través del pivoting. El pivoting es la inclinación de los estereocilios. En este sentido, los estereocilios se van a ir en dirección al sinocilio, al más grande o quinocilio. Como podemos ver en la imagen de aquí, están unidos por los enlaces apicales que habíamos comentado, que van a terminar en los canales transductores de potasio, que van a permitir que entre el potasio a este cilio. Y en su parte más apical están las proteínas de canal transductoras mecanoeléctricas. Les voy a explicar el pivoting y la sinapsis en cinta. Bueno, el pivoting, como habíamos dicho, era la inclinación de los estereocilios hacia el quinocilio. Estas, a través de sus enlaces apicales, lo que iban a hacer era abrir estos canales de potasio, haciendo que entre todo el potasio al siguiente sinocilio o en caso del quinocilio. Esto va a provocar la despolarización de este sinocilio, de esta célula, perdón. La despolarización de la célula va a provocar que se abran canales de calcio como aparece aquí. Y entonces este calcio va a activar a este organulo que aparece aquí, que se llama cinta. Este tipo de células sensoriales va a tener una sinapsis que se llama sinapsis en cinta debido a este organulo. Este va a contener vesículas que van a tener a los neurotransmisores de glutamato. Se dice que una relación
que va a tener entre las vesículas que están sujetas y las que están libres son 5 veces más las que están sujetas a las que va a liberar. Bueno, después de que entre el calcio, lo que va a hacer esta cinta es enviar estas vesículas hacia la membrana presináptica para liberar el neurotransmisor y que se pueda comunicar con lo que es este nervio aferente para que vaya al nervio coclear. Y así es como se vería lo que son las cintas. Entonces, recapitulando, el movimiento de la endolinfa va a hacer que se muevan los estereocilios hacia el quinocilio, que es el pivoting. Esto va a hacer que los enlaces apicales fibrilares tengan una fuerza de tensión para abrir los conductos iónicos de potasio y se despolarice la célula, haciendo que a su vez también se abran los canales de calcio y hagan que los orgánulos como estas cintas vayan a liberar las vesículas sinápticas que van a contener a los neurotransmisores de glutamato para irse a la membrana presináptica y ésta se dirija al nervio aferente, luego al ganglio y luego al nervio coclear o vestibular. Existen dos tipos de células ciliadas en el laberinto vestibular. Ambos tipos de células ciliadas se asocian con las terminaciones nerviosas aferentes y eferentes. Las tipo 1 tienen forma de pera y están rodeadas casi completamente por una terminación nerviosa aferente en forma de copa. Y las tipo 2 son más cilíndricas y establecen contacto con terminaciones aferentes pequeñas que contienen vesículas sinápticas y eferentes en su base. Las crestas ampulares. Esta prácticamente su función es ser un sensor del movimiento angular de la cabeza. Están compuestas por células epiteliales ciliadas y células de sostén. En su cúpula contienen una masa gelatinosa de proteínas y polisacáridos. Esta está adherida a células sensoriales y rodeada por endolinfa. Con los movimientos de la cúpula se mueven los estereocilios de las células sensoriales generando un impulso nervioso y los transmiten a terminaciones nerviosas asociadas. Función y estructura de la cabeza ampular. En la imagen A se puede observar cómo cuando la cabeza de la persona rota, el laberinto óseo también lo hace, pero la endolinfa juega un papel muy importante en esto, ya que como ésta se retrasa por su propia inercia líquida, esta oscilará a la dirección opuesta al movimiento de la cabeza. En la figura B también podemos observar cómo la cresta está llena de endolinfa y rodeada por perilinfa. Y en la C nos muestra su epitelio sensorial. Está compuesta por células ciliadas de tipo 1 y tipo 2 y células de sostén. Los estereocilios y sinocilios de cada célula ciliada se hallan insertos en la ampolla y su desvío mecánico activa los conductos de potasio, lo cual provocará la despolarización de la célula. Bueno, en la siguiente imagen podemos apreciar la cresta ampular. Esta está con un aumento de 380x y fue sacada del ROS. Aquí podemos ver cómo está compuesta por su cúpula, que la marqué con amarillo, su epitelio sensorial, que está marcado con azul, sus células ciliadas marcadas con color verde y las células de sostén marcadas con naranja. También se alcanza a distinguir sus fibras nerviosas y su tejido conjuntivo. Máculas del utrículo y el sáculo. Estas funcionan como un sensor de gravedad y aceleración lineal. Captan la posición de la cabeza y el movimiento lineal prácticamente. Son engrosamientos inervados por el epitelio sensorial que entra en contacto con la endolinfa. Están compuestas por las células de tipo 1, tipo 2, las células de sostén y terminaciones nerviosas. Son perpendiculares una de la otra y las células ciliadas sensoriales están polarizadas respecto a la estriola. La estriola es la línea imaginaria que separa las células sensoriales que se dirigen en sentidos opuestos. Membrana otolítica y otocónea. La membrana otolítica la vamos a ubicar en la imagen de la derecha con la flechita roja.
y esta va a estar compuesta por un material gelatinoso de polisacáridos. En su superficie vamos a encontrar sus cuerpos cristalinos que están compuestos por carbonato y calcio. Esta está opuesta a la inserción de los estereocilios y cuando esta se mueve hace que estos se inclinen. Su movimiento es un poco similar al de la cresta ampular. Y también tenemos los otolitos u otoconia, que son más pesados que el endolinfa y los vamos a ubicar en la imagen de la derecha con la flechita morada. Mácula del utrículo. En esta fotomicrografía encontramos el epitelio sensorial con sus respectivas células ciliadas y células de sostén, que es muy similar al de la cresta ampular. También tiene su tejido conjuntivo, fibras nerviosas, la membrana otolítica y otoconia. Esta imagen fue sacada del ROS y tiene un aumento de 380x. Órgano espiral de Corti. Este es el sensor de las vibraciones sonoras y como ya vimos el conducto coclear se divide en 3 compartimentos, la rampa intermedia, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Este es la capa epitelial compleja ubicada en el piso de la rampa intermedia. Los tipos de células los podemos ubicar en la imagen de la izquierda como las células ciliadas internas y externas, células falángicas internas y externas y las células de los pilares. Las células de Hessen y las células de Bocher delinean los bordes internos y externos del órgano espiral de Corti. Como ya lo mencionamos, el órgano de Corti cuenta con células ciliadas internas y externas. Las células ciliadas internas están dispuestas en una sola fila a lo largo del conducto coclear y reciben numerosas terminaciones sinápticas aferentes en su superficie basal. Y también contamos con células ciliadas externas que están dispuestas en 3 o más filas y se instalan dentro de la terminación nerviosa aferente en forma de copa, donde se establecen los contactos sinápticos. Podemos ubicar ambos tipos de células en la imagen de la derecha, las células ciliadas internas circuladas de color rosa y las células ciliadas externas circuladas de color verde. Esta fotomicrografía la sacamos del ROS y tiene un aumento de 3250x. En el órgano de Corti también nos vamos a encontrar a las células falángicas, que son células de sostén para las células ciliadas. Las células falángicas asociadas con las células ciliadas internas las rodean por completo y las células falángicas asociadas con las células ciliadas externas solo rodean completamente su porción basal y envían evaginaciones apicales hacia el espacio endolinfático. Los extremos apicales de las células falángicas se encuentran unidos estrechamente entre sí y también a las células ciliadas por medio de complejas uniones herméticas. Como ya lo habíamos comentado, los espacios intercelulares del órgano de Corti van a contener cortilinfa y su composición es similar a la de los líquidos extracelulares y a la perilinfa. También encontramos a las células de los pilares, las cuales se dividen en células de pilar interno y externo. Las de interno están apoyadas sobre el labio timpánico de la lámina espiral y las células del pilar externo se sitúan sobre la membrana basilar y entre ellas queda formado un túnel triangular, mejor conocido como túnel espiral interno. La membrana tectoria. Esta está adherida mediante el modiolo y establece contacto con el órgano de Corti por medio de los estereocilos de las células ciliadas. Está formada por haces de colágeno de tipo 2, 5 y 9. Como ya lo mencionamos, el oído convierte las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos que son interpretados por el cerebro. A medida que el sonido entra en el oído, este pasa a través del canal auditivo externo, donde choca contra la membrana timpánica. La membrana timpánica vibra en respuesta al sonido. Sonidos de tono bajo producen vibraciones lentas y sonidos de tono alto producen vibraciones rápidas. Como ya se mencionó, la membrana timpánica tiene forma de cono y se articula con los huesecillos del oído, que son el martillo, el yunque y el estribo.
Los movimientos de la membrana timpánica hacen vibrar los huesecillos de modo que transmiten información sobre frecuencia y amplitud. A través de los huesecillos, las vibraciones de la membrana timpánica son traducidas a la platina del estribo, que como ya habíamos mencionado, se mueve como un pistón enviando vibraciones dentro de la estructura mejor conocida como laberinto óseo. Este laberinto está lleno de perilinfa debido a la flexibilidad de la membrana llamada ventana redonda. Los movimientos del estribo pueden desplazar la perilinfa, lo que permite que las vibraciones entren en el laberinto. El corredor que lleva a la ventana redonda se encuentra dentro de la parte espiral del laberinto óseo, conocido como cóclea. Las vibraciones producidas por el estribo son transmitidas hacia el sistema espiral y retornan para encontrarse con la ventana redonda. La posición del tubo en espiral donde las vibraciones son enviadas al vértice de la cóclea se llama escala o rampa vestibular. La porción que desciende se llama escala o rampa timpánica. Una tercera estructura llamada conducto coclear está situada entre estas. El conducto coclear está lleno de endolinfa. El órgano de Corti, que está situado sobre la membrana basilar, envía impulsos nerviosos al centro del cerebro a través de las vibraciones de su membrana y del nervio coclear. Los impulsos nerviosos propiamente dichos son generados por las células ciliadas y la membrana tectoria. Toda la membrana basilar no vibra al mismo tiempo. En su lugar, áreas específicas de la membrana se mueven de manera independiente en respuesta a diferentes frecuencias de sonido. Bajas frecuencias hacen vibrar la membrana basilar cerca del vértice de la cóclea y las frecuencias altas producen vibraciones cerca de la base. Este arreglo se conoce como organización tonotópica. Juntas son responsables de la percepción acústica que nos rodea. Bueno, este es como un repaso de todo lo que acabamos de ver, más que nada para que entiendan mejor la percepción del sonido. Como no habían imágenes muy buenas para explicar todo lo que les quería explicar, pues les hice este dibujito. Y bueno, pues iniciando, pues esta es la cóclea y el vestíbulo, como ya lo habíamos visto. Si hiciéramos nosotros un corte como aparece aquí en la cóclea, veríamos esto, que de este lado vendría a ser lo que es el nervio coclear, que va a llegar a unirse con todas las fibras que vienen de los ganglios de cada modiolo. Entonces, si hacemos como un zoom a esta partecita, veríamos esto, que son las tres rampas: la vestibular, la media y la timpánica. La vestibular y la timpánica, como habíamos dicho, contiene la perilinfa, y la media va a contener a la endolinfa y al órgano de Corti. Bueno, estaban separadas la vestibular de la media por la membrana de Reissner y la media por la timpánica por una membrana importante que es la membrana basilar. De este lado íbamos a encontrar lo que es la estría vascular, que iba a secretar potasio para generar un potencial endococlear. Aquí es donde se iba a hacer la sinapsis en cinta de las células sensoriales ciliadas hacia el ganglio en el modiolo y después hacia el nervio coclear. Bueno, es más fácil entender lo de la periendolinfa si nosotros estiráramos todo lo que fuera la cóclea y la dejáramos como si fuera un tubo. Esta sería la ventana oval y esta sería la ventana redonda. Entonces, esta sería la rampa vestibular y la rampa timpánica. Si ustedes se fijan, no está unida por ningún punto. Este sería lo que es el helicotrema, que es el centro de la cóclea, donde se juntan todos. Es como si lo agarráramos a la mitad y lo enrolláramos sobre su vértice. Entonces, este espacio que queda en medio va a contener a la endolinfa. Sobre la membrana basilar va a estar el órgano de Corti. Ok, si nosotros hiciéramos un zoom ahora a lo que es el órgano de Corti, veríamos esto. Para explicar un poquito lo que pasaría, los pasos sería el primero, pues se producen las ondas sonoras, como ya sabían, las recibe el pabellón, conducto auditivo externo, vibra la membrana timpánica, hace que las tres cadenas de huesecillos le peguen a lo que es la ventana oval y esta haga que vibre la endo y perilinfa. Esto va a hacer que primero la membrana basilar se eleve una primera vez. Al elevarse la primera vez,
este tipo de células sensoriales, que son un poquito más largas que estas, van a tocar con su quinocilio a lo que sería esta membrana tectorial. La membrana tectorial solo es una continuación de lo que serían las células sustentaculares. Entonces, tocan y lo que van a hacer va a ser el pivoting, y entonces se van a abrir, como ya habíamos comentado, primero los canales de potasio. Entonces se despolariza la célula y activa a estas proteínas que están en la parte vasolateral, que se llaman prestinas, y lo que van a hacer es la contracción de estas células ciliadas sensoriales. Al contraerse va a bajar la membrana tectorial y va a permitir que esta otra célula sensorial toque otra vez la membrana tectorial y se vuelva a repetir el proceso. Pero aquí, primero, se abren los canales de potasio. Entra el potasio y se despolariza la célula. Al despolarizarse, aquí sí van a haber canales de calcio, y entonces aquí sí entra el canal de calcio y va a activar a las cintas, que van a liberar a las vesículas con neurotransmisores de glutamato para que hagan sinapsis con estas terminaciones nerviosas. Entonces, en realidad, el porcentaje de sinapsis que se van a hacer en estas primeras células internas, esta fila de células internas, van a formar el 95% de todas esas sinapsis, y solo el 5% pertenecen a las externas. Entonces, en realidad, estas tres filas lo único que van a ayudar es a esta otra fila. Las importantes son estas de aquí. Y a esto se le llama electromotilidad, que es un sistema de amplificación coclear. Correlación clínica. Bueno, nosotros les vamos a hablar de la autoesclerosis, que consiste en el crecimiento anormal del hueso del oído. Esta suele ser hereditaria y se caracteriza por la presencia de tejido óseo altamente denso, menos vascularizado y por ende más compacto. En forma secundaria se produce el reclutamiento de linfocitos, células plasmáticas, fibroblastos e histocitos, que afectan principalmente a los 3 huesecillos del oído medio, más concretamente al estribo. Cuando este no se mueve como es debido, el sonido enviado desde el oído medio al oído interno se ve reducido, lo cual provoca una pérdida de la audición. Se ha demostrado que los estrógenos juegan un papel importante en la activación osteoclástica, hecho que explicaría por qué la prevalencia de esta enfermedad en mujeres duplica la de los hombres. Afecta los sitios anatómicos donde se inicia la activación generalmente es en el tejido fibrocartilaginoso, que se ubica pues en el tejido medio e interno justo anterior a la ventana oval. Como podemos ver en la imagen, ahí se ve marcado y corresponde a la causa más común de hipoacusia. Existen 2 tipos de autoesclerosis. Una es la conductiva, que afecta principalmente a los huesecillos del oído medio, corresponde al 85% de los casos aproximadamente. Y está la neurosensorial, que afecta a la cóclea y al vestíbulo y corresponde aproximadamente al 15% de los casos restantes. Los tratamientos para esta enfermedad son variados. Pueden utilizar audífonos, que pues son útiles para las personas que sufren una pérdida de la audición, y existen 2 procedimientos quirúrgicos, uno consiste en extirpar la parte del estribo que ha crecido de forma anómala e insertar un diminuto implante, y el otro consiste en extraer todo el estribo y reemplazarlo por una pequeña prótesis. Mediante ambos tipos de cirugía, el paciente puede recuperar la audición y en muchos casos los síntomas de vértigo también desaparecen.